Aunque hace 2 décadas que el muro fronterizo entre Estados Unidos y México existe, fue quizá durante los últimos 4 años que su presencia se hizo más notoria gracias a la retórica del expresidente Trump. Las consecuencias humanas que todo esto ha generado para la población migrante han sido ampliamente estudiadas y, sin embargo, rara vez se habla de las implicaciones materiales y geográficas que juegan un papel importante en la concepción de El Muro. Hola a todos, mi nombre es Carlos y hoy tenemos de vuelta en Diálogos desde la Frontera al doctor Javier Oliveras González, doctor en Geografía por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor investigador adscrito al Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente en el COLEF Matamoros. Doctor Oliveras, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar con una pregunta. Sé que usted ya ha estado anteriormente en este programa. Ya se ha hablado del impacto humano y la resistencia que hay al muro fronterizo, pero ¿qué pasa con todos estos elementos y actores que no son necesariamente humanos? Bueno, pues los impactos o el muro impacta directamente no solamente sobre las personas, sobre las comunidades fronterizas, sino que también tiene impactos en realidad sobre los ecosistemas y sobre el paisaje mismo que ese muro cruza, ¿no? Y esos impactos son tanto durante el proceso de construcción, que implica distintas fases, como ya una vez terminado, ¿no? Esos impactos continúan. Seguramente impactos en el ecosistema son de los más conocidos, implican afectaciones sobre transformación del terreno, y eso implica a su vez pues derivaciones, desviaciones de los cursos de agua, o el desmonte del propio terreno, pues áreas boscosas, áreas naturales de distinto tipo. Algunos de los efectos pues son puntuales o más o menos puntuales, ¿no? Desde el desvío de agua que a causa del cambio pues, de las pendientes acaba provocando más erosión en un lado o en otro, ¿no? Muchas veces el lado que acaba siendo más erosionado es el lado mexicano, o en otras ocasiones se acaba afectando a especies, tanto vegetales como animales, de especies animales que son, bueno, que se encuentran a ambos lados de la frontera, o algunas especies vegetales, ¿no? Como el caso de los saguaros en la zona de la frontera entre Sonora y Arizona. Una de las cosas que más llaman la atención tiene que ver con esta cuestión de la resistencia de estos elementos no humanos. Precisamente en uno de sus artículos usted menciona cómo el río Bravo, el Río Grande, tiene una agencia política. Yo creo que quienes no estamos familiarizados con el tema, lo primero que nos preguntamos fue ¿cómo puede tener agencia un río? Sí, así es una pregunta habitual o es sorprendente. El problema es que a menudo, desde una perspectiva antropocéntrica, que es la dominante en la filosofía occidental, en el pensamiento occidental, la agencia puramente es humana. Solo los humanos tienen esa capacidad de actuar, de decidir con voluntad propia, con intencionalidad. Sin embargo, lo que se ha postulado y defendido desde otras perspectivas teóricas y filosóficas es que la agencia no solamente corresponde a actos plenamente voluntarios y con intencionalidad, sino que se refiere simplemente a la capacidad de actuar y de hacer actuar. Si esa actuación o sin esa actuación no hay intención o no hay voluntad, entonces esa agencia no solamente la encontramos en las personas, en los humanos, sino que la podemos encontrar en el resto de seres vivos, incluso en seres, objetos que no son vivos, ¿no? El terreno, el paisaje, los procesos biofísicos. En ese sentido, pues bueno, tienen esa capacidad de actuar y hacer actuar a los humanos. En el artículo señalaba precisamente que además tienen esa capacidad de agencia política.
Por agencia política me refiero a que tienen la capacidad de afectar a los proyectos políticos de los humanos, de las personas, de los estados o de las instituciones, a proyectos territoriales o a proyectos políticos tales como las políticas fronterizas, la propia configuración del territorio o, en casos más concretos, en la construcción, como en la construcción del muro fronterizo. Por ejemplo, para dar algún ejemplo, hablando del río Bravo, el río Bravo, o lo que podemos entender como río, ¿no?, que es un conjunto mucho más amplio que propiamente el curso fluvial, donde sumamos la dinámica fluvial, el agua, los procesos climáticos, la vegetación ribereña, incluso la infraestructura que han construido los humanos en ese río, ¿no?, como los diques o los muelles. Bien, pues ese conjunto de dinámicas que forman el río tienen esa agencia política con respecto al muro. Tienen la capacidad de erosionar el suelo en el cual se encuentra el muro. Al erosionar, a causa de esa dinámica fluvial, lo que está haciendo es llevándose el muro, está destruyendo el muro en sí mismo. Lo socava por debajo, finalmente pues acaba derrumbándose. Pero decía que la agencia no solamente es la capacidad de actuar, sino también de hacer actuar. Y en ese sentido también hace actuar a los humanos, porque los humanos, o en este caso el gobierno estadounidense, para evitar que precisamente el río acabe derrumbando el muro, lo que hace es construir el muro alejado de la orilla. Acaba construyéndolo en algunos casos hasta 1 kilómetro o 2 kilómetros al interior del país, alejado del río, precisamente para evitar su agencia. Claro, ahora tiene muchísimo más sentido y creo que es más claro cómo puede tener agencia un elemento no humano. Vamos a hacer un breve corte, pero vamos a regresar para seguir hablando del tema. Seguimos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con el doctor Javier Oliveras, profesor investigador del COLEF y especialista en geografía, estudios urbanos y medio ambiente. Antes del corte nos contaba sobre la agencia que tiene el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos. No sé si gusta expandir un poco esta idea. Y, pues comentaba precisamente que el río, que ya decía que es un sistema que incluye mucho más que el cauce, el río tenía una agencia sobre el muro fronterizo de Estados Unidos, pero en realidad la agencia del río es mucho más amplia, puede actuar o actúa sobre otros aspectos de la frontera. Se me ocurre ahora el caso de el límite entre México y Estados Unidos. Como sabrá, México y Estados Unidos fijaron su frontera común, su límite común en el cauce del río Bravo, ¿no?, a partir pues, de la invasión de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Ahí lo que hicieron ambos estados fue marcar el límite fronterizo en el río. En ese sentido, eso fue una cuestión, digamos, de agencia humana. Pero en eso vemos, o lo que activaron o lo que provocaron es la emergencia del río, en tanto que el río acaba alterando y modificando ese límite. ¿Por qué? Porque el río Bravo, como otros muchos ríos, es un curso dinámico, que se mueve, que fluye. El agua a lo largo del año, de los ciclos, pues aumenta de velocidad, aumenta la erosión, incluso acaba provocando en muchas ocasiones desplazamientos laterales del río. No solamente fluye el agua hacia adelante, sino que también hacia los lados. ¿Qué pasa? Que el río, en realidad, en estos más de 150 años de existencia del límite fronterizo entre ambos países, ha cambiado muchas veces el curso. Y cada curso del río obligatoriamente estaba cambiando el límite fronterizo entre ambos países.
Y esos cambios en el curso y a consecuencia de ello del límite no son cambios menores, en realidad han tenido impactos muy, muy importantes porque está cambiando el límite y obligaba a México y a Estados Unidos a llegar a nuevos acuerdos fronterizos para establecer y permanecer y mantener el límite fronterizo. En ocasiones esos cambios son leves, o sea, unos metros, sin mucha importancia, pero en otros casos lo que ha acabado produciéndose es que se cambien tierras de un lado a otro. Lo que inicialmente era México, de pronto pasa a ser Estados Unidos y al revés. Un caso muy conocido es el caso del Chamizal, en el área de Juárez y El Paso, en unas tierras que inicialmente estaban del lado mexicano, de pronto, por un cambio de uso del río, se quedan del lado estadounidense, del lado estadounidense pasaron al mexicano, y eso generó un conflicto político que no se resolvió hasta prácticamente 50 años después, ¿no? Con el intercambio del Chamizal. Otro caso también muy conocido y con incluso implicaciones más graves que el del Chamizal es el caso de Río Rico. Río Rico todavía es un pueblo, una población actualmente con unas 200 personas que estaba del lado estadounidense. De pronto cambia el curso del río y queda en el lado mexicano. En ese caso, pues ambos gobiernos no solo tuvieron que cambiar, digamos, su territorio, su delimitación, sino que incluso se tuvo que cambiar la nacionalidad de los habitantes de ese poblado, de Río Rico. Claro. No puedo evitar estarme preguntando qué otros elementos del medio, además del río, impactan cómo se vive la frontera y no solo la frontera, sino el fenómeno de la migración. Bueno, en el caso de la migración nos ocurre también algo muy parecido. No solamente el río, sino de hecho, pues, como decía al inicio, los ecosistemas, el terreno, los procesos biofísicos tienen unos impactos, una agencia política, y en el caso de la migración pues también la tienen y impactan directamente. En este sentido, pues a lo largo de la frontera México-Estados Unidos nos encontramos con unos terrenos que son agrestes para, sobre todo, la migración indocumentada, para aquellas personas que intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular y que se ven obligados a cruzar por terrenos que son, como digo, agrestes, dado la vulnerabilidad del cuerpo humano. Me refiero, por ejemplo, al río Bravo o me refiero, por ejemplo, al desierto de Sonora. Tanto el río como el desierto o situaciones como el calor intenso en el desierto o el calor intenso en esta zona de Tamaulipas, Texas, también en verano, afectan directamente a los cuerpos de los migrantes. Los agotan, o más bien nos causan a los cuerpos humanos, nos causan agotamiento, sed, calor, incluso pues hay migrantes o personas que se acaban ahogando en el río y acaban muriendo. En ese sentido, el río tiene una agencia política en tanto que se convierte en una barrera, en una frontera, en un obstáculo para esa migración. Y pues bien, como ya se va intuyendo, en realidad esa agencia del río no es, agencia del terreno, de esos no humanos, no son exclusiva de ellos. No es que el río Bravo o el desierto de Sonora sean, digamos, en sí mismos barreras para los migrantes indocumentados, sino que se trata de una confluencia entre esos procesos biofísicos con la política migratoria estadounidense. Es Estados Unidos quien acaba provocando y orillando, forzando a muchas personas a aventurarse por esos terrenos agrestes con la intención de intentar entrar a Estados Unidos. Pues queda claro que la resistencia de estos elementos va mucho más allá de lo meramente simbólico. Vamos a hacer un corte, pero más adelante seguiremos con esta discusión.
Seguimos en Diálogos desde la Frontera. Les recuerdo que estamos con la presencia del doctor Javier Oliveras, profesor investigador del COLEF, y nos ha estado contando sobre el impacto y la resistencia, sobre todo no humana, al muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Doctor Oliveras, ya nos ha hablado del impacto que tiene el río y otros elementos del medio, sobre todo en los humanos y en los gobiernos. No sé si podría profundizar un poco más sobre estos efectos y estos impactos. Sí, bueno, pues para sintetizar un poco lo que estaba diciendo, lo que vemos es que hay una interacción muy estrecha entre los humanos y esos objetos no humanos, objetos y procesos no humanos, ¿no? Una interacción que se da en los dos sentidos. El medio, el terreno, el clima influyen o impactan en los seres humanos, a la vez que los seres humanos acaban también modificando y transformando ese medio. Obvio, ¿no? Ya lo conocemos todos. Pero es en ese conjunto, en esas interrelaciones, donde lo que acaba produciéndose es una distribución de la agencia. Me regreso un poco a lo que señalaba antes, desde el antropocentrismo típico del pensamiento occidental, la agencia solo radica en los seres humanos y son los seres humanos los que solo afectan al medio. Desde otra perspectiva, o desde la perspectiva que permite comprender la agencia no humana, lo que vemos es que esa agencia no es ni exclusivamente humana ni es exclusivamente no humana, sino que lo que encontramos es una agencia distribuida en esas interacciones, donde lo que hacen los humanos es por decisión propia, pero también es consecuencia de los impactos, de las afectaciones del medio o de lo no humano, y a la vez la forma en la cual actúan y hacen actuar esos elementos no humanos son también por procesos propios de esos fenómenos, pero a la vez también son consecuencia de las acciones humanas. Entonces nos encontramos con esa situación de una agencia distribuida. Y desde la perspectiva de los humanos, pues bien, esa agencia no humana a veces pues, nos facilita las cosas, nos ayuda, y en otras nos perjudica. Como comentaba, pues bien, el río Bravo nos puede ayudar en el sentido de que en realidad gracias al agua del río pues, han florecido muchísimas comunidades a lo largo de todo su curso, comunidades tanto a nivel todo pues a nivel agrícola, la zona agrícola del Valle de Juárez, en el ámbito de Chihuahua y El Paso, Texas, o la zona de regadío de la zona del Bajo Bravo, entre Matamoros, Brownsville, Texas, y Reynosa y McAllen, ¿no? Toda esa zona del delta del río. Entonces, pues bien, en este caso, la agencia del río ayuda o facilita la propia agencia de los humanos, pero en otras veces la perjudica, como mencionaba en el caso de la migración irregular, donde esa fuerza del río, esa dinámica del río, la velocidad del agua, el propio hecho de que los humanos no sepamos tampoco respirar bajo el agua, pues acaba provocando la muerte de personas, ¿no? Entonces, simplemente señalar que en esa agencia no humana, pues en realidad no hay intencionalidad, no hay ni es buena ni es mala, simplemente interactúa con los humanos. Y regresando un poco a lo que comentabas también de la resistencia, pues bien, esa resistencia o la resistencia del río con respecto al muro, en realidad no solamente se da a través de esa capacidad del río de erosionar la orilla y de derrumbar la propia infraestructura, sino que a la par
es capaz también de forma conjunta con las personas, en este caso con los activistas que se oponen al muro, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que decía hace un momento, esa agencia en realidad está distribuida entre todos, entre humanos y no humanos, ¿no? Y en este sentido, las protestas que hubo contra el muro, bueno, algunas de las protestas que hubo contra el muro más bien, los activistas lo que hacían era protestar contra el muro, pero lo hacían junto al río. Es decir, no iban a protestar donde se estaba construyendo el muro, o no protestaban enfrente del gobierno estadounidense o enfrente de las instalaciones de la Border Patrol, sino que lo que hacían era ir junto al río, a bañarse al río, a experimentar con el río, a tejer unas conexiones emocionales, y a través de esas conexiones emocionales es lo que permitía que también los activistas, la población local, descubriera o redescubriera el río como parte de su propia identidad, y eso reforzaba esa resistencia contra el muro. Es muy interesante. Yo creo que nos ayudaría mucho si antes de terminar el programa nos pudiera decir dónde podemos leer más sobre sus artículos. Bien, pues están pendientes 2 trabajos que he escrito pero que todavía no están publicados. Uno es un capítulo de libro que va a salir publicado este año por parte del Colegio de México, y el otro es un capítulo que todavía está en proceso de evaluación, pero que ojalá, espero que también sea publicado pronto. Muy bien. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por su presencia, doctor Oliveras, y gracias también a quienes nos estuvieron viendo desde casa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Esto fue Diálogos desde la Frontera y nos vemos en la próxima emisión.